Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy vamos a hablar de sufrimiento y aprendizaje. Quiero juntar estos dos temas porque me parece que van muy de la mano y empiezo con un ejemplo. En el mundo de la actuación se ha puesto muy de moda el realismo, que los actores ya no llegan a marcas, que están siendo ellos mismos, que el actor se transforma en el personaje, que cambia su apariencia, que cambia una serie de cosas en su persona, en su psique, en sus emociones para poderse meter y ser el personaje. De pronto hasta 24 horas al día, 7 días a la semana, lo cual pues suena muy poco sano para la persona que está interpretando. Pero con este ejemplo de los actores se nos ha puesto muy de moda como público que nos encanta el sufrimiento que atraviesan, todo lo que les tiene que pasar para poder hacer ese papel, todo lo que sufrió quién sabe quién que se cortó la oreja para hacer tales pinturas, todo lo que sufrió el escultor y que le cortaron las manos al que diseñó tal arquitectura, de manera que nos encanta el sufrimiento de los artistas, de los deportistas y de pronto lo llevamos a nuestro día a día como otros profesionistas. Así que en el mundo del arte, específicamente de la actuación, está muy de moda, está muy bien recibido por el público que el actor tiene que sufrir, que se la tiene que pasar muy mal para llevar a cabo esos personajes. Ya hace poco que retomé unas clases de actuación, el maestro nos decía que las grandes emociones son para el escenario. Esas emociones que tanto nos duelen, las que más sufrimos, son para estar arriba del escenario. El resto en mi vida personal, pues en el mejor de los casos debo ser una persona que va a terapia, que trabaja consigo mismo, que está buscando esas entelequias del ser para poder mejorar y para poder, en resumen, sufrir menos. Ya todos más o menos expertos son en el tema, intuimos que un actor se tiene que meter en el personaje, que tiene que hacer ciertas cosas, pero el proceso consiste en entrar, estar ahí y salir, no en quedarse a vivir ahí. Y ese ejemplo de los actores me parece que de pronto lo hemos visto mucho en entrevistas, pero nos pasa a todos, a ingenieros, a contadores, a maestros, que alguien nos dijo que tenemos que sufrir mucho para poder aprender, que tenemos que sufrir para poder llevar a cabo nuestras labores. Y yo no estoy de acuerdo. Muchas veces hemos visto en futbolistas o en distintos deportistas que les va muy mal, que batallan, que los novateaban, que se les llenaban los pies de ampollas, que estaban sufriendo, y entonces los logros saben más. Ojo, sí saben más, si sufres, te sientes de pronto más merecedor, más una serie de cosas, pero eso viene de un constructo social donde nos gusta ver sufrir al otro o donde queremos que el otro pague algún tipo de piso que nosotros o ya pagamos o no estamos dispuestos a pagar. Si ya pagamos, en lugar de detener esa ola de sufrimiento, en este caso, o de violencia en otros temas, pues queremos que el otro también las pase, queremos que sufra, queremos que pague ese piso. Y si yo no llegué a ser futbolista, por ejemplo, pues fue, ok, es que yo estaba en el camino del sufrimiento también, pero él sufrió más que yo, entonces porque sufrió más que yo se lo merece más. No porque sea más talentoso, no porque tenga más aptitudes físicas o mentales para desarrollar ese trabajo, sino que simplemente sufrió más, entonces se lo merece más que yo. Y estamos de verdad muy metidos en este mundo del sufrimiento. En programas anteriores mencionaba que justamente en el caso de México venimos criados de una generación que fue criada por post-revolucionarios, entonces que escuchábamos que el abuelo hizo tal cosa, era de tal manera, pegaba cintarazos, gritaba, no perdonaba. Y se toman normalmente dos posturas. Estamos totalmente de acuerdo con el abuelo, sí, así tenían que ser las cosas y por eso los niños son malcriados porque ya no tienen abuelos o padres que peguen y etcétera, etcétera. O tomamos todo lo contrario de lleno descalificarlos, no tomando en cuenta las circunstancias en las que crecieron, las cosas que tenían que vivir. Así que yo creo que cualquiera de las dos posturas es demasiado extremista. Habría que encontrar aquí entre este blanco y negro la escala de grises, que luego hasta en ondas espirituales nos dicen, no, tú fuiste un guerrero en tu vida pasada, y yo me quedo, ¿y quién podrá no haber sido guerrero en la vida pasada? O sea, la cantidad de soldados que había versus la cantidad de ciudadanos o monarcas, pues hasta los reyes iban a las guerras. Entonces sí es como, pues si creemos en esto, en la transmigración del alma, pues justamente todos fuimos soldados y todos tenemos una onda de violencia en nuestro ser, en nuestra alma y en nuestra sociedad que venimos siguiendo, que venimos perpetuando ese sufrimiento. Y en cualquier cosa que hagas, volviendo al ejemplo de los actores, un actor se prepara, tiene que hacer cosas, tiene que aprender a montar un caballo. El actor no sabe montar caballo, para un papel tiene que aprender a montar a caballo.
Entonces ve teoría, se acerca a los libros, ve tutoriales, va a unas clases hasta que eventualmente llegue el punto que tiene que practicar, tiene que hacerlo, tiene que hacerse uno con el caballo y demás. Y esto a lo mejor era el sueño de su vida, aprender a montar y estar trabajando con caballos le fascina y todo está muy bien y excelente, pero a lo mejor le tiene fobia a los caballos, o a lo mejor no le gustan los animales, o no le gusta que le dé el sol, o alguna cosa que lo haga sufrir o que propicie su sufrimiento, que en ese entonces tendrá que elegir o no sufrir. Es decir, si yo ya acepté que tengo que montar a caballo, pues ok, lo voy a hacer, tengo que hacer tales escenas a caballo, pero yo puedo elegir pasármela muy bien en el proceso, en el entrenamiento, en el aprendizaje de aprender a montar, o puedo elegir sufrirlo y tener miedo y esa bestia y el encuentro del hombre con el animal, y si me caigo y si me quedo paralítico y cuántos accidentes ha habido y si me salen ronchas por el sol o cualquier cosa que se me ocurra. Ese es un sufrimiento que estamos eligiendo. El objetivo es el mismo, vamos a lograr o no aprender a andar a caballo y vamos a lograr más o menos talento, pero todo el sufrimiento que elegimos en el camino de la consecución de ese objetivo es totalmente opcional. La semana pasada fui a comer con un cuate que también, igual que yo, es de Hermosillo, entonces íbamos a cruzar la ciudad para ir a comer algo que a mí me gusta bastante, y él está acostumbrado a manejar. Nos pasa mucho que a los que tendemos a manejar, si alguien más trae el volante, pues vamos manejando en nuestra cabeza, y si la otra persona no hace lo que nosotros nos imaginamos que haríamos nosotros si trajésemos el volante, pues como que nos mete en un estrés o en algo ahí medio raro. Y este cuate, saludos Diego, le empezó a pasar demasiado que, aguas, viene un carro, oye, viene, cuidado, se va a meter ese, no te le pegues tanto, oye, es que viene la señora, oye, la bicicleta, y así, estrés. Entonces yo lo invitaba a, oye, mira, aprovecha, traes chofer, no vienes manejando, venimos en un auto seguro, si chocamos yo voy a pagar, si cualquier cosa todo va a estar bien. En la Ciudad de México está muy difícil pisarle, entonces si nos estrellamos va a ser a muy baja velocidad. Lo peor que pueda pasar es que comas muy tarde si algo nos pasa, pero no. Y ya se lo dije un par de veces y ya de plano lo dejé sufrir, porque lo que yo intentaba explicarle es, pues mira, así se maneja aquí. Yo también mucho tiempo y los primeros años me enojaba, y si no ponían los intermitentes, y si alguien se me metía, y respetaba una distancia por seguridad, pero si dejaba esa distancia, alguien se me aventaba, muchas veces alguien del transporte público, cabe aclarar. Entonces esta onda de querer hacer bien las cosas, por ejemplo en el tráfico, y fue mi caso, que yo elegía hacerlo bien y elegía ser mejor persona y elegía una superioridad moral, si tú quieres, para sentirme mejor en el tráfico, pero todos los que no tomaban las mismas decisiones que yo me hacían sufrir, me hacían enojar, les pitaba, me les quedaba viendo, y era totalmente una elección porque yo elegía sufrir. Las personas simplemente se metían, yo les pitaba y ni me pelaban, continuaban con su vida, iban al trabajo, iban por sus hijos o lo que estuviesen haciendo, y yo me iba a mi casa enojado y duraba 2 horas enojado por el tráfico y por la maldita gente que había decidido salir de su casa. Entonces todo ese sufrimiento que yo personalmente, y aunque lo esté poniendo en términos tan idealistas y tan del deber ser o de una opinión muy contundente, yo he elegido muchas veces en muchos momentos de mi vida por periodos muy largos el camino del sufrimiento. Así que bueno, él eligió el camino del sufrimiento, y para mí, que ya no lo he estado eligiendo últimamente, pues se me hacía raro ver una persona que lo elige con un poco tan de todo corazón, de y todo ese sufrimiento es adicional, es extra, es opcional. Volviendo a los actores y volviendo a los futbolistas, ese camino lúdico y del disfrute que se puede elegir a la hora de estar jugando partidos, independientemente de los problemas que existan, de si el otro comete faltas, de si hay intereses económicos, si el árbitro está cargado hacia algún lado, si cualquier cosa, de todas maneras podemos elegir un sitio lúdico donde, ok, me están pagando por ser un jugador, olvídate de si profesional, de si vives en un country, de si lo que sea, pero te están pagando por jugar, te están pagando por perpetuar a ese niño que fuiste y ahora traerlo a un ambiente profesional. Al actor le pasa igual, al artista le pasa igual, se le está pagando, se le está poniendo una circunstancia que le ayuda a perpetuar ese ambiente lúdico. Me encanta el término de las ludotecas y estos sitios donde se aprende haciendo las cosas y estás ahí, los colores y los sitios. Me parece fascinante porque de pronto muchas veces en el arte
Incluso en artes marciales, lo primero que haces muchas veces es jugar con el arma antes de aprender a utilizarla, o jugar con los movimientos, descubrirte en el espacio de la danza, descubrirte en la acción del compañero, descubrirte con una nueva jugada. Así que descubrir este aprendizaje lúdico, este estado de búsqueda, a mí me parece fantástico y me parece que es mucho más rico y puedes llegar a más profundidad en cualquier cosa que estés intentando aprender o investigar. Pero el camino del sufrimiento de pronto nos lleva a la onda del poeta deprimido, y de pronto ahí como que nos hizo mucho daño el siglo XIX con sus novelistas y con sus poetas de ok, tenemos que sufrir, tenemos que pasarla mal para esto, para darnos validez, para que nos crean. Y pensamos, y hay una serie de estos mismos modernos que sufren y nos fascina verlos. Ya no sé si es una onda de exhibicionismo por parte de los artistas o una onda de voyerismo por parte de los consumidores de lo que estamos viendo, pero hay algo ahí que de plano nos dice que estamos un poco descompuestos porque nos encanta ese sufrimiento, o es tan parte de nosotros que no nos imaginamos sin él. Y ok, el sufrimiento lo podemos elegir o no, podemos sufrir más o menos realizando cualquier actividad, pero de pronto también hay sitios donde otras personas eligen por lo general el sufrimiento y de pronto eligen el no sufrimiento para las personas. En el caso de las filmaciones pues pasa a cada rato, sobre todo en los comerciales, que ok, usualmente deberíamos tener una hora de corte a comer, una hora de desconexión, de estar ahí, de ir y pasearnos, de dormirnos, de ver el celular, de hacer cualquier cosa que tengamos que hacer o queramos hacer en esa hora libre. Pero bueno, de repente alguien dice, no, ¿saben qué? Vamos muy atrasados, o para ganarle a la lluvia, o porque la locación nos dijo que ya nos tenemos que ir, vamos a apretar un poquito y vamos a hacer un corte de comer escalonado. Palabra que yo muy personalmente odio con todo mi ser, creo que ya lo había dicho en este programa, porque habemos puestos que no nos podemos escalonar. O sea, está imposible que nosotros comamos y luego no nos dejan comer en el set. Entonces, básicamente no comemos y nos la pasamos muy mal y muy de malas. Pero bueno, ese no comer, ese malpasarnos es un sufrimiento que la producción está eligiendo para nosotros. Entonces, dentro de las peores circunstancias, ya de plano como una elección de vida y como una libertad entre comillas o un libre albedrío limitado, y dentro de ciertas circunstancias tú puedes, en mi caso yo siempre traigo snacks y siempre, aunque no pueda comer ahí, siempre termino comiendo y siempre le voy buscando el por dónde me la puedo pasar menos mal, a quién le puedo sonreír, qué comentario estúpido puedo hacer, cualquier cosa que aligere el camino. Y eso es una tendencia de pronto de supervivencia que de pronto, y estaría interesante hacer un programa de eso, acerca de la depresión de los comediantes, porque normalmente en la risa hay mucho sufrimiento. Entonces las personas que tenemos mucha necesidad de reírnos normalmente viene de un sitio de mucho dolor, de un sitio de ya estuvo, de un acto de supervivencia con nosotros y con el entorno. Y al revés, de pronto las personas que es todo rosa, todo brillante, todo con luz, pues viene de un sitio de mucha oscuridad. Así que estas decisiones del sitio donde estamos, del camino de no sufrimiento, otra vez en el caso de las filmaciones, ha sido muy criticado de la old school hacia nosotros, que por ejemplo le ponemos parches a las cámaras, o le colgamos un monito, o le ponemos algo de colores, o hacemos algo así que en efecto se sale de la ortodoxia del deber ser y de la formalidad de las cosas, pero lleva a otro sitio donde estamos buscando como poner otro pie, o que el sitio donde nos paramos sea más amplio. Es decir, estamos buscando el suelo, estamos buscando la pertenencia, que las cosas sean más nuestras, que nosotros seamos más de las cosas, una especie de sinergia entre los objetos, entre las personas. Y de pronto pasa que no vamos tan ortodoxos vestidos de negro, o que llevamos la calceta de colores, o cositas que nos van haciendo modificar ese comportamiento, esa ortodoxia, que normalmente esa ortodoxia va agarradita de la mano con mucho sufrimiento, con novatadas, con gritos, con violencia, con prácticas de una generación que pues justo no conocía la terapia, no había leído ciertos libros, o no se había trazado rutas distintas. Estaban, por el entorno en el que vivían, muy ocupados operando y muy ocupados saliendo de crisis económicas, formando familias, sacando un país adelante, moviendo la economía, haciendo muchas cosas que a nosotros en unos sitios ha sido muy positiva, en otros pues quedó muy golpeado todo. Pero bueno, estaban haciendo que la máquina se moviera. Ese fue el país, la industria, el cine que nos dejaron, y nos toca a nosotros movernos ahí. Esa ha sido una elección más o menos general de nuestra generación. Le pongo la calaverita a la cámara, no voy de negro, sonrío más, yo no grito, mis regaños son aquí en corto.
y una especie de laboratorio en práctica donde estamos haciendo otras rutas, donde estamos moviendo las cosas distintas. Y en el tema de este programa estamos eligiendo algo distinto al sufrimiento, o de perdida le estamos bajando las tacitas o las cucharadas de sufrimiento a nuestro día a día. Que ahora bien, esto de las cámaras, esto de las nuevas rutas, esto de los no gritos, nos pone encontrados con otras generaciones o con personas que piensan muy distinto a nosotros, porque nos pone en un sitio donde o eres tú o soy yo, que al final de las cuentas puede ser, bueno, pues tú vístete con toda la ortodoxia del mundo y de pronto eso te da más puntos que a mí, y está bien, vestir así a lo mejor a mí me quita puntos, pero me da tranquilidad, o me da pertenencia, o me da identificación con un grupo, me da algo, o me hace sentir algo que a mí me ayuda a transitar más que la aprobación general del grupo, o la aprobación de los ortodoxos. Así que el aprendizaje es, más que un objetivo, me parece, es un camino, es un andar. Y el sufrimiento, o la apatía, la diversión, lo lúdico, todas estas cosas me parece son una manera de transitar ese camino, una manera de vivir el andar, una manera de conducirnos. Así que de todo corazón espero yo no ser ese artista, ese obrero cinematográfico deprimido que está eligiendo las rutas menos sanas para su persona, incluso menos sanas para su quehacer o para su crear. Porque toda la energía que perdemos sufriendo es energía que no podemos usar para crear, que no podemos usar para ser mejores oficiantes, para ser mejores ingenieros, contadores, artistas. Así que solo desde el punto de la conveniencia, desde el punto de, ok, yo no estoy de acuerdo, a mí me encanta sufrir y que todos sufran, pero es simplemente porque voy a tener más energía y más tiempo no sufriendo para hacer lo que hago, pues puedo ser un mejor oficiante. Así que solo por la conveniencia sería interesante para las personas que no creen en el ejercitarlo, el vivirlo, porque así van a tener más tiempo para lo que sea, o para ser libres. De pronto a lo mejor tú quieres sufrir en el trabajo, pero para poder estar libre después. Es una onda de pronto no resuelta de tengo que sufrir un rato al día para poder ser feliz en la noche o los fines de semana, o tengo que ser infeliz en el trabajo para ser feliz con mi familia afuera. Entonces, ¿es lo ideal? No, pero cualquier cosa que sea avanzar, cualquier cosa que sea movernos diferente, también es madurez, también es evolución, también es trabajo interno. So pena de la salud física, mental y de los distintos cuerpos, pues es algo bueno o algo mejor que donde estábamos. Así que a título muy personal y una reflexión que he venido haciendo las últimas semanas, los últimos meses, es evaluar mi sufrimiento versus mis objetivos versus el aprendizaje. Muchísimas gracias por escucharme y o verme hasta el final. Gracias por estar aquí, gracias por hacer comunidad contigo, gracias por los comentarios, gracias por la interacción. A mí me encuentras en todas las redes sociales como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labiodental, tilde en la O. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos el próximo viernes en otro capítulo de Hacer el Pensar. Chao, chao.